días, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Es una bendición para mí estar con ustedes esos días acá y compartir, aprender, escuchar, ser edificado también por el ministerio y testimonio de ustedes como congregación. Ha sido un verdadero regalo y estoy muy agradecido por eso. Estos días hemos estado recordando algunas prioridades, no necesariamente solo de un siervo de Dios, sino de todo hijo e hija de Dios. Y hemos estado yendo por diferentes cosas. Ustedes estuvieron acá desde el jueves, podrán recordar algunos de los elementos básicos, fundamentales, necesarios para la vida de todo hijo, hija de Dios. Este día vamos a hablar acerca de algo que tiene mucho valor para Dios, la familia. Cuando nosotros observamos el cuadro de la cultura a nuestro alrededor, la sociedad, la gente, nos damos cuenta cómo las cosas han venido evolucionando poco a poco a medida que el tiempo pasa. Y la televisión nos ha presentado algunas fotografías de cómo luce la familia. Allá en los años 70, más o menos, apareció un programa de televisión que muchos de ustedes quizás recordarán. La familia Ingalls, ¿verdad? En algunos lugares tenía otro nombre, La Casa de la Pradera, cosas por el estilo. Pero en esa serie de televisión se plasmaba el testimonio de una familia que estaba conformada por un hombre, una mujer, tenían hijas. El padre estaba presente, trabajador, pero presente en las cosas de su casa. La madre siempre pendiente de sus hijas. Y ustedes recordarán la trama, era una familia incluso con algunos principios cristianos y cosas por el estilo. Pero el tiempo pasó, los años transcurrieron y la televisión nos presentó ahí a finales de los 80s, principios de los 90s, hasta hoy, a otra familia. Una familia que lucía diferente a aquella anterior. Y aquí, a diferencia de la primera, el padre es un poco holgazán, despreocupado, torpe en algunas cosas, y los hijos a veces tienen que enseñarle al papá las cosas. La mamá es la que siempre está resolviendo asuntos ahí. Y esta familia presenta un nuevo modelo de familia, o quizás simplemente expresa lo que la familia está haciendo en la cultura. A mediados de los años 2000, 2004 más o menos, se presenta una familia moderna, otra familia. Y esta familia es una familia ya que tiene diferentes composiciones. Un hombre americano con una mujer latina, una familia más o menos tradicional y una familia alternativa. Y esto es lo que la cultura nos está presentando como fotografías de cómo se ve la familia según el tiempo pasa. Lo que yo quisiera que hagamos esta mañana es que vayamos a la Escritura y nos preguntemos cómo se mira una familia de la óptica de Dios. No importa el tiempo, no importa el año, no importa la circunstancia, cómo se mira una familia que tiene como centro a Dios. Yo no sé cómo está formada tu familia, pero sé que hay muchas composiciones familiares. Por ejemplo, esposo y esposa sin hijos, esposo, esposa con hijos, madres solteras, padres solteros, matrimonios en segundas nupcias con hijos, abuelas que crían o abuelos que crían a sus nietos porque los padres de estos están ausentes, o si están ahí, pues no hacen una crianza de sus hijos, personas divorciadas o padres o madres con hijos crecidos que viven junto a ellos con sus nietos. Hay diferentes composiciones familiares. Y yo no sé cómo es la composición de tu familia, pero lo que sí sé es que más allá, lo más importante no es cómo tu familia está conformada, sino lo más importante es qué puedes hacer para que tu familia esté centrada en Dios. Y creo que esto es algo que a los hijos de Dios debería importarnos, porque la cultura nos está diciendo constantemente cómo es la familia, para qué es la familia, o que ya no importa la familia. Pero Dios sigue diciéndonos en su palabra el valor central que ésta tiene en su plan. Si abres conmigo tu Biblia en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, vamos a encontrar que en este libro bíblico hay un momento importante en la vida del pueblo de Dios. Es un momento de transición. Israel ha estado ya por muchas décadas en el desierto después de salir de Egipto y ahora están frente a la tierra prometida. Finalmente la tierra de Canaán está a la vista de ellos. Pero Dios quiere tener una conversación con esta generación. Mira lo que dice la Escritura, Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto,
en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disab. Se ponen las coordenadas exactas de dónde se encuentra Israel. Está en este punto del camino, atrás de ellos el desierto, frente a ellos Canaán. Y antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, Dios quiere conversar con ellos acerca de algunas cosas importantes. ¿Por qué es importante el libro de Deuteronomio? Bueno, para comenzar, la palabra Deuteronomio es una palabra compuesta de dos palabras. Deuteros significa segundo y nomos ley, segunda ley. ¿Y por qué es importante este nombre? Porque el propósito de esta ley no es dar una ley nueva, diferente a la que había sido dada antes, sino actualizar esa ley a una nueva generación de judíos. La primera generación de israelitas que salió de Egipto fue una generación rebelde contra Dios. Se quejaron porque no tenían agua, se quejaron porque no tenían que comer, se quejaron de todo. Incluso llegaron a decir más de una vez que sería mejor nunca haber salido de Egipto o volver allá. Dios dispone que esta generación no entrará a la tierra prometida, sino que es la siguiente generación la que entraría. Esta generación es a la que se refiere el libro de Deuteronomio. Por eso Dios necesita hablar con esta generación para que esta generación haga dos cosas. Primero, conozca las expectativas de Dios. ¿Qué quiere Dios? Porque Dios habló con sus padres en el Sinaí tiempo atrás. Pero esta generación debe conocer las expectativas de Dios y debe comprometerse con Dios para vivir una vida centrada en Él. Ese es el preámbulo, el escenario en el libro de Deuteronomio. Ahora, como se leyó acá, quisiera invitarte por favor a ir a Deuteronomio capítulo 6 y que podamos ver en este pasaje tres principios vitales para que una familia esté centrada en Dios. Primero, aquí encontramos una fe personal y una influencia generacional. Vamos a partir primero de la fe personal y vamos a darnos cuenta por qué esto es fundamental. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos. Esta fe personal tiene que ver con la responsabilidad de cada creyente de poder tener una relación con Dios. Dios está hablando a esta generación presente y lo que está diciendo es, antes de seguir avanzando, antes de entrar a la tierra de Canaán, yo quiero comprometerme con ustedes y ustedes conmigo. Y este compromiso tiene que ver con tener una fe personal. ¿Qué significa una fe personal? Significa de que Dios y su propósito y su plan son importantes para nosotros. No para nosotros en comunidad, sino para nosotros cada uno. De manera que Dios quería que esta fe personal estuviera presente en cada uno de su pueblo. Porque Dios tenía un plan para la siguiente generación. Pero ese plan para la siguiente generación solo sería posible si la generación presente se comprometía con Dios. A lo mejor tú tienes pensamientos para tu familia, oraciones para tu familia, deseos para tu familia, que puedan conocer al Señor, o que puedan caminar con el Señor. No importa si tus hijos están pequeños o son hijos que han crecido y han formado sus familias. Siempre un padre, una madre, un tío, un hermano cristiano anhela que su familia conozca y camine con Dios. Pero muchas veces ese propósito de futuro comienza con tu compromiso en el presente. ¿Cuál es la fe que yo tengo con relación a Dios y qué tan importante es? Si miras la segunda parte del versículo 2, Deuteronomio 6:2, dice que esta fe personal luego debe trasladarse a la siguiente generación. Cuando dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongadas. ¿Notaron la progresión? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Comienza con una fe personal, pero luego esta fe personal no se queda con nosotros, se expresa en una influencia generacional que pasa a la siguiente generación y a la siguiente generación. Muchas veces hemos oído esto, que la primera generación de cristianos es una generación comprometida con Dios. Es decir, aquellos de ustedes que son primera generación de cristianos, que el Evangelio llegó a su familia a través de ustedes,
Ustedes pueden recordar cómo era su vida antes de ser creyentes y pueden haber abrazado el Evangelio con mucha fidelidad. Pero el reto es qué pasa con la siguiente generación, con la segunda generación de cristianos en esa familia. Aquellos que ya nacen en un contexto cristiano, donde no recuerdan claramente una vida donde Dios, la Biblia y la iglesia no estaba presente, porque ya han nacido en un contexto cristiano. Piensa en hijos que han nacido en contextos de familia cristiana y han venido desde chicos a la iglesia. Han conocido la escuela dominical, quizás han ido a un colegio cristiano y para ellos todo el mundo tiene que ver con Jesús. No porque ellos lo han decidido, sino porque es donde ellos han crecido. Muchas veces esa segunda generación de cristianos ya no tiene una convicción tan firme como la tenían sus padres. Y si seguimos avanzando más a una tercera generación, nietos, estos nietos ya el cristianismo para ellos es algo normal, como comer, como vestirse. No es algo que ellos han abrazado, sino simplemente está ahí. Esto es lo que ocurre en los países donde el Evangelio tiene más de 100 años de haber sido plantado. Las generaciones nuevas de cristianos en una familia no siempre tienen la convicción que tuvieron los primeros creyentes. El deseo de Dios para las familias es que la fe no sea solamente un elemento personal, sino una influencia generacional que pasa a la siguiente y a la siguiente generación. Es lo que Dios desea. Ahora, el segundo aspecto que hay en el pasaje, hermanos, a partir del versículo 4, tiene que ver con una comprensión y un corazón que se enfocan en Dios. Vean lo que dice el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué es importante esto? En el contexto de Israel, en el punto de transición entre el desierto y la tierra de Canaán, los israelitas han nacido, vivido, crecido esta generación en un contexto idólatra, Egipto. Y no tenían mucha conciencia acerca de quién era Dios, porque Moisés había estado revelando estas cosas cuando ellos estaban de paso por el desierto. Pero tenían un trasfondo idólatra en Egipto. E iban a ser introducidos a una tierra que tenía un contexto idólatra, Canaán. Entonces el pueblo de Dios debía tener una comprensión clara acerca de quién es Dios, porque el entorno en el que ellos vivirían y habían vivido era un entorno totalmente contrario. Es importante entonces que el pueblo de Dios entienda quién es Dios, comprenda quién es Dios, comprenda la diferencia que hay entre la propuesta de Dios y la propuesta cultural, para que entonces sepa cómo moverse, cómo decidir, cómo funcionar, cómo criar a los hijos, cómo trabajar en un contexto adverso a Dios. La sociedad cada vez avanza no en dirección de volverse más piadosa, sino en dirección de volverse más pecaminosa, donde incluso se legalizan aspectos inmorales, donde son ley. Y ahora nosotros no podemos más que simplemente aceptar esas cosas como elementos legales. Lo que quiero decirte es esto: el pueblo de Dios necesita una comprensión clara, bíblica, profunda de quién es Dios. Pero esta comprensión, aunque es necesaria, urgente, no es suficiente, porque un cristiano puede tener una comprensión bastante clara acerca de quién es Dios. Puede tener libros bíblicos en su casa, ser un lector de la palabra, tener estudios teológicos, lo cual es muy bueno, pero todavía no estar llegando al punto más importante. Si ves el versículo siguiente, el versículo 5, de Deuteronomio 6:5, lo que Dios dice a continuación es: y amarás al Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiere decir que no solo se trata de una comprensión clara acerca de quién es Dios, sino se trata de que esa comprensión se esté instalando en tu corazón, cambiando tu vida, modificando los códigos a través de los cuales tú y yo funcionamos. La comprensión sobre Dios es importante, pero no es suficiente. Necesitamos que esta comprensión en nuestra cabeza baje y transforme nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros valores, nuestros aspectos más importantes en la vida. Por eso el Señor se encarga de enfatizar esto a esta generación de israelitas. No basta solo con conocer quién soy yo, necesitas esta realidad en tu corazón de estar creciendo en la experiencia de amarme más y más intensamente. Si queremos familias centradas en Dios, necesitamos preguntarnos cómo está mi relación con Dios
Estoy comprendiendo quién es Él más claramente y estoy amándolo a Él más profundamente, de manera que yo pueda ser un instrumento de Dios para mi familia, para que mi familia pueda conocer a Jesús más y más. Esta actitud del corazón es importantísima. En Isaías el Señor reprende a su pueblo, más adelante en la historia bíblica, diciendo esto: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es muy posible, aquí lo vemos, pero probablemente lo puedes ver en tu propia vida en algún momento, yo lo puedo ver en la mía. Probablemente podemos ver que hay una diferencia, una desconexión entre lo que yo pienso y aún lo que yo digo y lo que yo realmente soy. Este pueblo se acerca a mí con sus labios, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Rutinas, prácticas, ceremonias, tradición. En la casa somos cristianos, en la casa leemos la Biblia, en la casa vamos a la iglesia. Está bien, pero cuando estos elementos no están afectando el corazón, el peligro es llegar a lo que dice aquí la Escritura. Por eso el Señor enfatiza a su pueblo que esta comprensión de Dios en sus cabezas, en sus ideas, en su entendimiento, tiene que estar también afectando su corazón. Escuchen esto: los conceptos y los conocimientos sobre Dios sirven de poco si no tocan ni transforman el corazón. Piensa en eso un ratito. Los conceptos y conocimientos sobre Dios, bíblicos, teológicos, profundos, buenos, sirven de poco si no transforman la forma en la que soy y la forma en la que vivo. Y esto, hermanos, es el desafío más grande. Porque la religión, la religiosidad, los ritos, las rutinas religiosas, que pueden lucir muy bien, son muchas veces el peor obstáculo para poder ver la realidad del corazón. Entonces este pueblo no solamente necesitaba entender que debían tener una fe personal y una influencia generacional, sino también necesitaban claridad para comprender quién es Dios y un corazón que es transformado por ese conocimiento de Dios. En tercer lugar, en el pasaje, lo que encontramos es la necesidad de ejemplo y educación constantes. Ambas cosas. Enseñanza, ejemplo. Enseñanza, educación constantes. Miren el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero, ¿dónde, hermanos? Sobre tu corazón. Y luego las repetirás a tus hijos. Primero estarán en tu corazón y luego tú las repetirás a tus hijos. Educación, ejemplo. No podemos pasar lo que no tenemos. No podemos compartir con otros lo que no es nuestro. Y aquí vemos claramente entonces que el deseo de Dios para un creyente es que pueda estar en una relación con Él que le permita luego representarlo a Él delante de las personas con quien Dios le ha colocado en su círculo de influencia familiar. Tal vez tú eres un padre de familia, una madre de familia, un abuelo, un tío, un hermano mayor. O tal vez tú dices, yo no tengo, pues en este momento soy soltero. Pero tú tienes padres, tienes primos, eres parte de una comunidad de fe donde hay otros creyentes. Todas estas conexiones relacionales Dios quiere usar para que la generación presente pueda hacer una influencia en la generación que sigue con el Evangelio. ¿Cuándo es el mejor momento para hablar de la fe? ¿Cuándo es el mejor momento para poder traer a Dios a la conversación? ¿Cuándo es el mejor momento para que en la casa, en la familia, en los contextos de relaciones con los nuestros, podamos poner el Evangelio ahí? Cualquier momento. La segunda parte del versículo 7 dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo.
Si bien puede haber un momento específico donde tú has determinado que es el momento para orar en familia o para leer la Biblia en familia, cada momento de la vida representa una oportunidad para poder traer el Evangelio al centro y conversar. ¿Qué dice Dios sobre este aspecto? Tal vez los hijos, los nietos, tu cónyuge, viene a ti y te cuenta cómo le fue en el trabajo, lo mal que se siente, lo frustrado que está por la dinámica laboral, todas esas cosas que pasan en las familias y que muchas veces comentamos cuando estamos de camino, en casa. Ese es el momento oportuno para usar esa experiencia, esa conversación y decir, ¿qué dice Dios al respecto? ¿A qué nos llama el Señor en su palabra en momentos así? ¿Qué es lo que Dios nos enseña que debería ser nuestra actitud cuando estamos en este contexto? De manera que aunque hay un momento específico para que la familia se edifique, todo momento es oportuno para traer a Dios a la conversación y poder hablar sobre estas cosas. El autor y maestro bíblico Jim Getz hace muchos años escribió un libro y él decía esto: la palabra de Dios debe guiar lo que hacemos con nuestras manos, hacia donde dirigimos nuestro rostro, es decir, nuestra atención, donde vemos, en qué nos enfocamos, es decir, a qué le prestamos atención y qué caracteriza las actividades de nuestro hogar. La palabra de Dios es la que debe guiar todo esto. Por eso es lo primero que le dice el Señor a esta generación: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Porque solamente cuando la palabra de Dios está en tu corazón, puedes guiar a otros hacia Dios. El Salmo 40 dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Así que preguntémonos cada día, ¿estoy atesorando la palabra de Dios? ¿Estoy buscando que la palabra de Dios se convierta en el faro que ilumina mi propio corazón para mostrarme mi necesidad de Jesús? Y también sea la luz que guíe mis pasos, mis decisiones, mis planes. Porque la palabra de Dios, como dice este autor, es la que debe guiar lo que hacemos, lo que somos. Quiero que pienses en tres cosas prácticas, en tres cosas que pueden servirte en cualquier circunstancia de vida en la que te encuentras, en cualquier rol de vida que ejerzas, te pueden servir. Número uno, cada generación es responsable de la respuesta que dará a Dios. Fíjate, hermano, hermana, cada generación es responsable de la respuesta que dará a Dios. Tú y yo somos responsables ahora de la respuesta que daremos a Dios. A veces podemos pensar que el pasado es glorioso, que somos cristianos desde hace mucho tiempo, que tenemos mucho tiempo de congregarnos, y eso es una bendición si es verdad en nuestra vida. Pero la pregunta más importante no es qué ha sido de tu vida cristiana en el pasado, sino qué está haciendo de tu vida cristiana hoy mismo. Cada generación es responsable de la respuesta que dará a Dios. Los padres de esta generación a la que Dios escribe y con quien Dios habla en este pasaje, fue responsable y decidió volverse de Dios. Decidió ser rebelde contra Dios. Como consecuencia de eso, no entran a la tierra prometida. Ahora Dios habla con esta generación y les hace responsables de la respuesta que darán a Dios. Eso debería hacernos pensar, ¿qué respuesta estoy dando a Dios en cuanto a comprometerme con Él, caminar con Él, conocerlo a Él, vivir para Él todos los días? Segundo aspecto práctico, Dios hace responsable de esta responsabilidad de influir a otros, a los que tienen mayor influencia en un punto, en un hogar, en una casa. Padres y madres de familia, abuelos con condición de crianza, hermanos mayores, tíos. Ahora ampliemos esto un poco más. Dios está hablando aquí a su pueblo, Israel. Y está hablando a su pueblo en comunidad, aunque tiene un acento particular en los padres de familia, está hablando al pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios ahora? Es la iglesia. Y la iglesia es una comunidad de creyentes amplia, donde muchos de los que están acá y a lo largo de los años de esta congregación han venido a esta congregación, son creyentes que muchas veces no tienen un contexto cristiano en su familia. Tal vez tú mismo eres así.
que te convertiste al Señor y tu familia no era cristiana, eras el único cristiano en tu casa, tal vez el primer cristiano de tu casa. Y entonces el cuerpo de Cristo alrededor tuyo sirve como una comunidad que te ayuda a crecer. Te sirven como referencia de qué significa ser un seguidor de Jesús. Los niños y adolescentes de este momento en esta iglesia necesitan al cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Más allá de que tengan padres cristianos que los traigan a la iglesia, necesitan un entorno de congregación donde puedan encontrar a otros hermanos para caminar con Dios. Jóvenes universitarios, jóvenes del colegio, necesitan a otros jóvenes que hayan caminado más con Dios que ellos para que les puedan mostrar qué significa ser un seguidor de Jesús. Entonces el pueblo de Dios, la iglesia local, se convierte en una comunidad que Dios usa, pero hace responsables a aquellos que tienen más influencia. Si tú tienes más conocimiento del Señor, más tiempo de caminar con Dios, como cristiano, también eres responsable no solamente de tu familia sanguínea, sino también de tu familia espiritual. Y cómo puedes colaborar con Dios para que niños, adolescentes, matrimonios jóvenes, mujeres más jóvenes en esta congregación puedan conocer a Jesús y caminar con Él. Tal vez tú dices, yo no estoy conectado con mi familia ya creció, están fuera del país, pero aquí tienes una familia espiritual a la que Dios te llama a ser de bendición a sus vidas. Tercer cosa práctica. El mejor momento para educar en la fe es, ¿cuándo? ¿El domingo? Sí, el domingo es útil. Cada momento, cada momento. Es lo que dice el texto, cada momento. Paul David Tripp escribió un libro que se llama La crianza de los hijos. Y él dice en una parte de ese libro, el taller de la crianza, en donde se moldea el alma, se encuentra en el ciclo repetitivo de pequeños momentos no planeados. Es decir, cuando tú menos lo esperabas, aparece una oportunidad que es una puerta hacia la formación espiritual en la vida de tu familia. Tú no estabas pensando que eso pasara. Fue una circunstancia complicada, fue una situación difícil que se presentó, fue un momento que apareció y ese momento inesperado, no planeado, se convierte en una oportunidad para presentar la perspectiva de Dios. Terminemos viendo un pasaje en los Salmos rápidamente. Salmo 78. Salmo 78. Los versículos del 5 en adelante. Salmo 78, versículo 5 en adelante. Vean lo que dice acá. Él, Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Aquí hay varios ciclos de generaciones. El deseo de Dios es que en las familias de creyentes la fe se instale y se reproduzca generación tras generación tras generación. Pero la meta no es enseñar principios bíblicos, versículos bíblicos o traer a la gente a la iglesia. Esos son los medios. La meta es lo que dice el versículo 7, a fin, con el objetivo, con la meta de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Cuál debe ser la meta de cada creyente para con su familia sanguínea y para con su familia espiritual? Que todo lo que hacemos por ellos, orar, enseñar, instruir, aconsejar, acompañar, produzca en sus corazones esta actitud, que pongan en el Señor su confianza. No en el dinero, no en la carrera, no en sus medios, no en ellos mismos, en el Señor. Que no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Esa es la meta. La meta de un hombre, de una mujer cristiano, no es tener hijos buenos, sino hijos piadosos. No es tener un buen matrimonio, un lindo matrimonio, sino un matrimonio piadoso. No simplemente ir por la vida creciendo tú espiritualmente y sintiéndote bien por eso,
sino siendo un instrumento de Dios que ayuda a otros a crecer. 3 cosas importantes de este pasaje: fe personal, influencia generacional, conocimiento de quién es Dios, pero un impacto en el corazón, amando a Él. Y lo último que vemos en el pasaje, educación y ejemplo consistente, permanente, de quién es Dios. ¿Cuál es la meta? Ser fieles, ser instrumentos de Dios para que el Evangelio pase a la siguiente y a la siguiente generación. Esa contribución es la más grande que podemos hacer mientras pasamos por esta vida. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra que nos recuerda el valor que tú le das a la familia. El valor tan grande, Señor, que tiene para ti que la fe no se quede con la generación presente, sino que pase a la siguiente. Pero esto, Señor, solamente es posible cuando tú nos das tu gracia para que nosotros como generación presente podamos ser fieles en responder a ti y en reconocer, Señor, el rol que nos has dado en la prioridad de cuidar a nuestras familias, no solamente a la familia sanguínea, sino a la familia espiritual también. Señor, ayúdanos para que podamos reconocer que cada momento, cada situación de la vida que tú permites es una oportunidad para que podamos poner el Evangelio en medio de la conversación, traer tu perspectiva delante de nosotros y poder ayudar a otros, Señor, a conocerte para que confíen en ti. Padre, bendice esta congregación, las familias de esta congregación, y que generación tras generación siga celebrando tus obras y anunciando tus poderosos hechos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.